Hay momentos en la vida que no llegan con alarmas ni con señales visibles. Llegan disfrazados de una noche cualquiera, de una conversación sin importancia, de un papel doblado que encontraste sin querer en el bolsillo de un saco que no usabas desde hacía años. Yo encontré el mío un martes de octubre, cuando el otoño en Guadalajara pintaba las banquetas de amarillo y el aire olía a tierra mojada. Llevaba 20 años casado, 20 años creyendo que había construido algo sólido, algo real. 20 años sin saber que, desde el primer día, ella había estado mirando hacia otro lado. Lo que están por escuchar es una narrativa inspirada en experiencias reales compartidas en foros y comunidades en línea, adaptada con fines de entretenimiento y reflexión. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Todo empezó mucho antes de que yo pudiera entenderlo. Empezó, creo, en la forma en que mi familia eligió a mi esposa. Vengo de una familia de Jalisco, de esas familias donde las decisiones importantes no se toman solos. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero de mucha presencia. Cuando hablaba, la mesa se callaba. Cuando opinaba sobre algo, esa opinión tenía el peso de una sentencia. Y cuando conoció a la mujer que se convertiría en mi esposa, dijo algo que entonces me llenó de orgullo. Esa muchacha tiene clase, tiene valores, es la que te conviene. Yo tenía 28 años, ella 25. Nos habían presentado en una reunión familiar de unos conocidos en común, de esas reuniones en las que los padres de ambos lados ya saben perfectamente lo que están haciendo, aunque finjan que es casualidad. Recuerdo que llegó con un vestido verde claro y el cabello recogido, seria pero con una sonrisa que aparecía despacio, como si la reservara para las personas que consideraba que se la merecían. Mi madre la adoró desde el primer momento. Mi hermana mayor dijo que era exactamente lo que nuestra familia necesitaba, y mi padre, con ese laconismo suyo, repitió su veredicto: es la que te conviene. ¿Y yo? Yo estaba en una edad en que confundía la aprobación familiar con el amor propio, en que creía que si las personas que más me importaban veían algo bueno en alguien, yo también tenía la obligación de verlo. Y lo cierto es que ella no era una mala persona. Era seria, ordenada, respetuosa. Hablaba bien, se portaba bien en las reuniones. Era exactamente lo que todos esperaban. Así que cuando, después de un año de noviazgo tranquilo y sin grandes emociones, llegó el momento de pedir su mano, lo hice. No con el corazón desbordado, sino con la convicción tranquila de que estaba haciendo lo correcto. Lo que nunca me pregunté, y que hoy, a los 48 años, me parece la pregunta más importante que debí haber hecho, fue: ¿y ella? ¿Estaba ella eligiéndome a mí? Los primeros años de matrimonio fueron lo que la mayoría llamaría normales. Tuvimos 2 hijos, primero un varón y luego una niña. Compramos un departamento en la colonia Chapalita, después una casa más grande en Zapopan, cuando los negocios me fueron bien. Nos acomodamos en una rutina que funcionaba. Yo trabajaba en la distribuidora de mi padre, ella se encargaba de la casa y de los niños con una eficiencia que yo admiraba. No éramos apasionados, no éramos de los que se escriben mensajes cursis, ni de los que se toman de la mano en la calle, pero tampoco éramos de los que pelean. Éramos estables, previsibles, y yo, durante mucho tiempo, tomé esa estabilidad como una forma de amor. Había momentos, claro, en que algo me rozaba por dentro, una sensación difícil de nombrar. Momentos en que la miraba de noche, mientras dormía, y me preguntaba qué estaba pensando. Momentos en que en medio de una cena me daba cuenta de que llevábamos 20 minutos sin hablar y ninguno de los dos parecía incómodo con eso. Momentos en que le decía algo importante, algo que para mí tenía peso,
y ella respondía con un sí o un ajá, que sonaba completo pero en realidad estaba vacío. Siempre encontré una explicación: el cansancio, los hijos, el trabajo, la edad. Me decía a mí mismo que eso era lo que le pasaba a todos los matrimonios después de ciertos años, que la intensidad se transforma en tranquilidad y la tranquilidad en algo parecido a la paz. Me lo creí. Durante 20 años me lo creí. Si te está resonando esta historia, suscríbete a Casos de la Vida, narrado, y activa la campanita para no perderte ningún caso. Y cuéntanos en los comentarios: ¿has sentido alguna vez que tu pareja estaba en otro lugar aunque estuviera frente a ti? El papel lo encontré un martes, como dije. Estaba buscando un documento en el librero del estudio, un espacio que ella casi nunca usaba y que yo guardaba con cierto orden desordenado que solo yo entendía. Entre unos libros viejos y una carpeta de recibos del año anterior, cayó un sobre manila doblado por la mitad. No tenía mi nombre, no tenía el de ella. Solo tenía una fecha escrita con pluma en la esquina superior: 14 de febrero, 2003. El 14 de febrero de 2003 llevábamos exactamente 3 años de casados. No debí abrirlo. O quizás debí haberlo abierto mucho antes. Nunca lo sabré. Lo que sé es que lo abrí, y lo que encontré adentro me cambió para siempre. Eran cartas, escritas a mano en hojas de cuaderno con el margen rosado. No eran muchas, 4 o 5, pero cada una tenía la misma letra, una letra masculina, apretada, inclinada hacia la derecha, y cada una empezaba igual: mi amor. Las manos me temblaron. No exagero cuando digo eso. Literalmente sentí cómo los dedos me pesaban de una manera distinta mientras sostenía esos papeles bajo la luz del estudio. Leí la primera, luego la segunda. Para cuando llegué a la tercera, tuve que sentarme. No eran cartas de ruptura, no eran cartas de despedida, eran cartas de alguien que la amaba con una intensidad que yo nunca le había conocido. Alguien que le hablaba de sus sueños, de su dolor, de lo que hubiera querido que su vida fuera. Alguien que le decía: sé que tomaste la decisión que tu familia necesitaba, sé que no podías elegirme, pero quiero que sepas que yo nunca voy a dejar de amarte. Me quedé en ese sillón durante no sé cuánto tiempo. Afuera, el tráfico de Zapopan seguía su ritmo habitual. Adentro de mí algo se detuvo. No le dije nada esa noche, ni esa semana. Guardé las cartas donde las había encontrado y durante varios días viví en una especie de estado suspendido, como cuando el cuerpo todavía no ha procesado un golpe y funciona en automático mientras el dolor se acomoda. Fui al trabajo. Cené con ella y con los niños que ya eran adolescentes. La vi preparar café de olla en la mañana, doblar ropa en la tarde, hablar por teléfono con su madre los domingos. Y en todo ese tiempo la observé con ojos diferentes, buscando algo que antes no había querido buscar. Lo encontré, no en cosas grandes. Lo encontré en detalles que antes habían pasado por mi vista sin detenerse, en que cuando le llegaba una notificación al celular y ella lo tomaba, giraba la pantalla con un movimiento demasiado natural, demasiado ensayado, en que había una persona en su lista de contactos guardada simplemente como R.A., sin apellido, sin nota, sin ningún contexto. En que cada vez que yo viajaba por trabajo, había noches en que me llamaba más tarde de lo habitual, y con una voz que sonaba diferente, más suave, como si acabara de despertar de algo agradable. Contraté a un investigador. No lo digo con orgullo, lo digo como alguien que necesitaba saber la verdad antes de poder respirar de nuevo. El investigador se llamaba Gerardo, un hombre de unos 50 años, discreto, con cara de contador y modales de notario. Me lo recomendó un colega de trabajo que había pasado por algo parecido años antes. Nos reunimos en una cafetería cerca de la Minerva. Pedí un café americano que no tomé
y le expliqué la situación en términos generales. Él escuchó sin interrumpir, tomó algunas notas en una libreta pequeña y al final me miró con esa calma profesional que solo tienen las personas que han visto demasiado. ¿Quieres saber si hay algo activo ahora o quieres saber cuánto tiempo lleva? Me quedé callado un momento. Las dos cosas, dije. Gerardo tardó 2 semanas en darme un informe, 2 semanas durante las cuales seguí viviendo en esa casa, en esa cama, en esa vida que de repente sentía como una escenografía. Hablaba con ella, le preguntaba cómo había estado su día, le pasaba el pan en la cena, y por dentro cargaba el peso de algo que todavía no tenía nombre completo, pero que ya me dolía en lugares que no sabía que podían doler. El informe llegó en un sobre cerrado que Gerardo me entregó en persona, de nuevo en la misma cafetería, con el mismo café americano que esta vez sí tomé de un solo trago. No voy a describir todo lo que decía ese informe. Hay cosas que uno procesa y luego guarda en algún cajón interior del que prefiere no hablar. Lo que sí puedo decir es que el hombre de las cartas existía. Se llamaba Rodrigo. Había sido novio de ella antes de que yo apareciera en el panorama, un noviazgo que la familia de ella nunca aprobó, porque él no tenía el perfil que consideraban adecuado, no tenía negocio propio, no tenía familia conocida, no tenía el tipo de futuro que sus padres querían para su hija. Cuando la presionaron para dejarlo, ella lo dejó. Cuando mis padres y los suyos organizaron aquella reunión casual donde nos presentaron, ella fue porque se lo pidió su madre. Y cuando yo le propuse matrimonio, ella dijo que sí porque era lo que se esperaba de ella. Todo eso lo supe después, claro. En ese momento, sentado frente a Gerardo con el sobre en las manos, lo que supe fue esto. Rodrigo y ella habían mantenido contacto de manera intermitente durante años. No siempre, no de forma constante, pero tampoco había habido una ruptura limpia y definitiva. Había una conversación que se retomaba cada cierto tiempo, como una llama que nunca se apaga del todo, aunque no tenga leña suficiente para crecer. Había algo físico. El informe era ambiguo en ese punto. Gerardo me dijo, con esa honestidad incómoda que yo le había pedido, que no tenía evidencia de encuentros físicos recientes. Pero añadió algo que me golpeó más que cualquier foto o cualquier prueba concreta. Lo que sí puedo decirle es que el nivel de intimidad emocional que existe en esas conversaciones no es el de 2 personas que se olvidaron el uno al otro. Me fui de esa cafetería caminando, sin coche, sin rumbo. Caminé por el periférico durante casi 1 hora sin saber exactamente a dónde iba. Solo necesitaba que el aire me diera en la cara. Solo necesitaba sentir que el mundo seguía ahí afuera, que no todo era ese papel en mis manos y ese nombre en mi cabeza. La confrontación llegó un sábado por la mañana. Los hijos no estaban. El mayor estaba en la universidad y la niña había dormido en casa de una amiga. La casa estaba en silencio, de ese silencio pesado de los sábados cuando no hay prisa de nada. Ella estaba en la cocina, con una bata azul marino y el cabello suelto, preparando el desayuno. Había huevos en el sartén y la radio estaba puesta en una estación de música tranquila. Olía a café y a pan tostado. Una mañana perfectamente normal. Me senté en la barra de la cocina y la observé un momento antes de hablar. «Necesito que hablemos». Ella volteó. Algo en mi voz la alertó de inmediato. Lo noté en cómo su cuerpo cambió ligeramente. Ese ajuste imperceptible que hace una persona cuando su sistema interno le manda una señal de alerta. ¿Qué pasó? Encontré las cartas. El silencio que siguió duró tal vez 3 segundos, pero fueron 3 segundos en que vi pasar por su cara algo que nunca le había visto. No sorpresa, no indignación, no negación inmediata. Vi algo que en ese momento no supe nombrar y que después identifiqué con claridad.
Vi alivio. Apagó el fuego del sartén, se limpió las manos en la bata y se sentó frente a mí con una calma que me pareció, en ese momento, una de las cosas más extrañas que había visto en mi vida. ¿Cuándo las encontraste? Hace 3 semanas, asintió despacio. ¿Y el investigador? Me quedé quieto. Sí, dije, también eso. Hubo otro silencio. Afuera, un perro ladró en la calle y una moto pasó acelerando. La radio seguía sonando, ajena a todo. ¿Qué quieres saber?, preguntó ella. Todo. Me contó todo, y eso fue, en cierta forma, la parte más dolorosa. Me contó de Rodrigo, del noviazgo de 3 años que tuvieron antes de que sus padres le dejaran claro que ese hombre no era una opción. Me contó de la noche en que su madre la llamó llorando para decirle que si se casaba con él, la familia se rompía, que su padre no sobreviviría a la vergüenza, que ella era la responsable del honor y del futuro de todos. Me contó que Rodrigo y ella se habían dicho adiós una noche frente a la Catedral de Guadalajara, con una carta de por medio, con la promesa de no buscarse. Me contó que cuando la llevaron a conocerme, ella fue con la intención de ser educada y nada más. Me contó que cuando yo la pedí en matrimonio, sintió que le habían dicho a su cuerpo que debía moverse en cierta dirección, y su cuerpo obedeció. Y me contó que nunca dejó de quererlo. No lo dijo con crueldad, no lo dijo para herirme. Lo dijo con una tristeza enorme, con los ojos húmedos, con las manos entrelazadas sobre la mesa como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Lo dijo como alguien que por fin puede decir una verdad que lleva décadas guardando y que ya no tiene fuerzas para seguir cargando sola. ¿Alguna vez me quisiste a mí?, le pregunté. Tomó un momento para responder. Aprendí a quererte, a respetarte, a valorar lo que construiste para esta familia. Pero no fue lo mismo. Nunca fue lo mismo. Esas palabras se quedaron flotando en el aire de la cocina entre nosotros. El café se había enfriado. Los huevos seguían en el sartén apagado. La radio puso una canción que no reconocí. Si conoces a alguien que está viviendo algo parecido a esto, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos en el dolor es el primer paso para encontrar el camino de vuelta a uno mismo. Hubo días en que quise romper todo. Hubo noches en que me quedé en el estudio con una botella de whisky a medias y la rabia circulando por el pecho como algo vivo. No era solo la traición en el sentido tradicional. Era algo más complicado y, en cierta forma, más devastador. Era la idea de que 20 años de mi vida habían sido construidos sobre una elección que nunca fue completamente mía, ni completamente de ella. Que ambos habíamos obedecido a otras personas. Que la familia había elegido por nosotros y ninguno de los dos había tenido el valor de decir que no. Fui a ver a un psicólogo. Algo que en mi generación, en mi familia, en mi entorno, no era una cosa que los hombres hacían fácilmente. Pero llegué a un punto en que el orgullo me importaba menos que seguir en pie. El doctor me atendió en un consultorio tranquilo en la colonia americana. Un hombre mayor que me escuchó con paciencia durante semanas y que en algún momento me dijo algo que se quedó grabado. El daño que sientes no solo viene de lo que ella hizo o dejó de hacer. También viene de lo que tú nunca te preguntaste. De las preguntas que no quisiste hacerte en su momento, porque era más cómodo no hacerlas. Eso me costó aceptarlo. Me costó mucho, pero era verdad. Yo también había obedecido a mi familia. Yo también había confundido la aprobación externa con el amor propio. Yo también había elegido la estabilidad sobre la pregunta incómoda. No era responsable de lo que ella hizo, eso lo tenía claro, pero sí era responsable de las preguntas que me ahorré. Decidimos separarnos. No fue una decisión rápida ni fácil.
Hubo semanas de conversaciones difíciles, de llanto de los hijos, de llamadas de los suegros que no entendían lo que estaba pasando o que fingían no entenderlo, de mi madre preguntando con esa manera suya que mezcla amor con culpa. Y no pueden resolverlo, no pueden echarlo para adelante. No, no podíamos. Una relación construida sobre una base que nunca fue sólida no se repara solo con voluntad. Se necesitaría algo más que esfuerzo para convertir 20 años de ausencia emocional en algo verdadero. Y a los 48 años yo no tenía energías para construir sobre arena lo que debió haberse construido sobre piedra desde el principio. El proceso legal fue largo y tedioso, como todo en este país cuando se trata de papeles y juzgados. Contratamos abogados por separado. Dividimos la casa, los ahorros, las responsabilidades con los hijos. Hubo momentos tensos, momentos en que los abogados hablaban de cosas que para mí representaban 20 años de trabajo y de vida, y que en los documentos aparecían como activos y pasivos. Ni modo. Así funciona cuando las cosas se terminan. Lo que me sorprendió fue ella. A lo largo de todo ese proceso no hubo maldad de su parte. No hubo intentos de quedarse con más de lo que le correspondía. No hubo manipulación ni uso de los hijos como palanca. Me pidió perdón una vez, de manera directa, sin rodeos, en una reunión en el despacho de los abogados, cuando estábamos solos un momento en el pasillo. Me dijo: «Sé que no hay forma de compensar esto. Solo quiero que sepas que nunca tuve la intención de hacerte daño». No le respondí en ese momento, no sabía qué decirle, pero después, con el tiempo, llegué a entender que lo que me dijo era verdad. Ella no me había hecho daño con malicia. Me lo había hecho con cobardía, que es una forma diferente de daño, pero que duele de maneras distintas y más profundas. Pasaron meses, luego un año, luego otro. Mis hijos se adaptaron mejor de lo que esperaba, sobre todo el mayor, que ya tenía 20 años cuando todo salió a la luz y que con esa madurez que a veces tienen los hijos de padres que no se quebraron del todo, me dijo un día, tomando un café juntos en una taquería cerca de su facultad: «Papá, tú estabas feliz en ese matrimonio». Me quedé callado. «No lo sé», le dije finalmente. «Creo que me enseñaron a confundir la comodidad con la felicidad». Él asintió, como si eso tuviera sentido perfecto. «Pues ya sabe», dijo. «Ahora que no tiene que estar cómodo, a ver si puede estar feliz». Eso me lo dijo mi hijo de 20 años en una taquería, con un taco de canasta en la mano y cara de que lo más natural del mundo era que su padre a los 48 años empezara de cero. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, me solté a reír. Una risa real, sin amargura, sin dolor. Solo risa. No sé qué fue de Rodrigo. No sé si ella lo buscó después de la separación, ni si ese amor que guardó durante 20 años encontró o no un lugar donde aterrizar. No me corresponde saberlo ni me interesa. Esa es su historia, no la mía. Lo que sí sé es lo que fue de mí. Renté un departamento chico en la colonia americana, cerca del consultorio del psicólogo, cerca del parque donde empecé a caminar las mañanas. Volví a leer, algo que había dejado de hacer sin darme cuenta. Empecé a ir al cine solo, algo que antes me habría parecido una señal de fracaso y que descubrí que, en realidad, es una de las formas más honestas de disfrutar una película. Cené con mis hijos los jueves. Llamé a amigos que había descuidado. Fui a Oaxaca con mi hermano menor en un viaje que habíamos prometido hacer desde hacía 15 años, y que siempre postergábamos porque no era el momento. El momento siempre es ahora. Eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Hubo una tarde, ya con casi 2 años de separado, en que me senté en una banca del Parque Agua Azul con un café en la mano y me di cuenta de que no estaba pensando en ella, ni en el matrimonio, ni en las cartas, ni en Rodrigo.
Estaba pensando en un libro que había empezado la noche anterior, en la llamada que quería hacerle a mi hijo, en si iba a llover esa tarde o no. Cosas pequeñas, cosas propias. Y entendí que eso era la paz. No la paz de antes, esa paz falsa que confundía con estabilidad, sino la otra, la que viene después de que el dolor se procesa, la que uno gana cuando deja de mentirse a sí mismo. Hubo algo que nunca olvidé de esa conversación del sábado en la cocina. Algo que me quedó dando vueltas durante meses y que al final, cuando lo entendí completamente, cambió la manera en que veía no solo ese matrimonio, sino muchas otras cosas de mi vida. En algún momento de esa mañana, después de que ella me contó todo, yo le pregunté algo que no tenía respuesta fácil. ¿Por qué no te fuiste antes? Si siempre supiste que no era lo que querías, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? Ella me miró un momento antes de responder. Porque tenía más miedo de decepcionar a todos que de perderme a mí misma. Esa frase se me quedó pegada. No porque me diera lástima, ni porque justificara nada. Se me quedó porque en algún lugar muy incómodo de mi interior reconocí algo de mí mismo en esas palabras, porque yo también había tenido ese miedo. Yo también había elegido no decepcionar antes que preguntarme si era feliz. Los dos habíamos obedecido al miedo de maneras distintas, y los dos habíamos pagado el precio. Lo que se siembra se cosecha, pero a veces lo que se siembra no lo sembraste tú solo. A veces sembraron por ti personas que creían que hacían lo correcto, personas que te querían a su manera, pero que no supieron preguntarte qué querías tú. Y aún así, al final del camino, la cosecha es tuya, el dolor es tuyo, la recuperación también. Hoy tengo 50 años, 2 más de los que tenía cuando encontré ese sobre Manila en el librero del estudio. Vivo solo, con orden propio y desorden elegido. Tengo una relación con mis hijos que nunca tuve cuando vivíamos todos bajo el mismo techo, porque el dolor a veces limpia superficies que el confort ensuciaba sin que nadie se diera cuenta. No tengo rencor. Llegué a ese punto con trabajo, con tiempo y con ayuda. No tengo rencor porque entendí que el rencor es una forma de seguir encadenado a algo que ya no existe, y yo a los 50 años no tengo ni el tiempo ni la energía para cargar cadenas que no me pertenecen. ¿Volvería a casarme? No lo sé, quizás, pero esta vez con una pregunta diferente en el centro. No, ¿es lo que mi familia espera? Sino, ¿es lo que yo elijo? Esa diferencia que suena simple y que en realidad lo cambia todo, es lo que tardé medio siglo en aprender. Mi familia la eligió, yo la acepté, y 20 años después descubrí que ella siempre amó a otro. Pero también descubrí algo más, algo que nadie me contó y que tuve que aprender solo, que la vida no se termina cuando se cae una mentira. A veces, cuando cae la mentira, es cuando la vida verdadera, la que siempre debió haber sido tuya, por fin empieza. Así es la vida, y así hay que vivirla, con los ojos abiertos, con las preguntas que duelen y con la dignidad intacta.